Bueno, saludamos de nuevo a Vidal Somoano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Todavía tengo un escalofrío que me recorre el cuerpo de ese testimonio acerca de la vida de este doctor muerte, ¿no? Uh-huh. Del doctor Mengele, qué barbaridad. Pues... y además que bien contado, ¿no? Lo decíamos. Pues conmigo lo vas a llevar mal, oye. Ya lo sé, digo, ¿pero qué es esto? Cuando me pasa a Vidal los temas, lo volví a ver digo, también vamos a hablar de crímenes, de torturas, de un crimen que ocurría aquí en esta España nuestra en el año 1910, ¿no? Crimen no cometido. Claro, pero es el pero crimen, denominado crimen. El crimen de Cuenca, déjame que lo desvele, ¿no? ¿Por qué lo llaman el crimen de Cuenca cuando determinan que hay un asesinato que realmente no lo hay? Yo me he puesto un poco al día cuando César me pasa puntualmente, además, porque es muy riguroso en su trabajo, me pasan los temas que vamos a tratar. Bueno, pues yo me pongo a investigar, ¿no? Para saber un poquito luego de lo que vamos a hablar. Y me he adentrado en un mundo terrorífico por lo que tú dices, por lo que tiene de no crimen, ¿no? Y de los damnificados, que hubo damnificados de una manera atroz, ¿no? Pero hablamos del terror de la España rural, de la España de 1900, la España de costa. Como recordarás, Costa nos decía que teníamos que integrar parte de Europa para salir de toda la situación que teníamos tan cerrada en los España entornos es el rurales. problema, Europa la solución, ¿no? Sí, sobre todo porque había muchas zonas rurales donde, bueno, pues seguía el caciquismo. Estamos hablando de 1910 y hablamos de una zona como Cádiz, zona de trabajo de temporeros, zona donde las clases sociales están, digamos, bastante remarcadas, bastante diferenciadas. Entonces lo que sucede, pues bueno, pues de lo que vamos a hablar, de un crimen que nunca se cometió. Entonces cerramos los ojos, viajamos en el tiempo, nos vamos hasta esa zona de Cuenca, nos retrotraemos a 1910 y ¿qué ocurre? ¿Cuál es la situación en ese momento? Esa España que tú decías de rural, ¿no? Donde está tan demarcada la diferencia entre clases. Esa España, bueno, pues ocurre el crimen de Cuenca, que consiste en una serie de errores judiciales y policiales con torturas y penas de prisión para los acusados. Ocurrió entre las localidades de Tres Juncos y Osa de la Vega, en la provincia de Cuenca, en la España de 1910. Luego también tenemos que El crimen de Cuenca es una película española dirigida por Pilar Miró en 1979 y por otro lado, bueno, pues también es un libro, también se ha escrito un libro sobre esta película. Pero El lugar de un hombre. ¿Perdona? El lugar de un hombre, por Ramón J. Sender. Eso es. ¿Has visto que vengo muy documentada? Has hecho los deberes. Pero vamos, si te parece bien, para situar a nuestros oyentes en la historia, ya hemos comentado un poco cómo es la ubicación geográfica, qué es lo que pasa, el caciquismo, son zonas rurales, y vamos ahora a definir los personajes. Tenemos personajes que podemos definir, por ejemplo, tenemos a José María Grimaldos López, que es un joven pastor de 28 años, apodado el Cepa. Pues por su baja estatura y su pobre entendimiento, que trabaja en la finca de Francisco Antonio Ruiz y siendo objeto de continuas burlas por parte de León Sánchez, que es mayoral de la finca, y del guardia Gregorio Valero. Ya tenemos ahí... Tenemos a unos protagonistas, ¿no? Los protagonistas. Vamos a explicarlo de manera mejor. Grimaldos es el Cepa, ¿vale? ¿Sí? Tenemos a que está trabajando, es un joven pastor que trabaja en la finca de Francisco Antonio Ruiz, y las dos personas que, pues le toman un poquito el pelo, que se ríen, se cachondean, entre comillas, un poco de él, es León Sánchez, mayoral de la finca, y el guardia Gregorio Valero. Ya tenemos los 4 protagonistas y con los que vamos a iniciar la historia. Entonces, ¿qué pasa? Pues, esencialmente, que el 20 de agosto de 1910, José María vendió unas ovejas de su propiedad y desapareció. Vende las ovejas y desaparece. Desaparece, recibe un dinero y desaparece. Sí. Posteriormente se averigua que fue a tomar unos baños a la Celadilla, la pequeña laguna cuyas aguas y sobre todo sus barros, con los que se embarduñan los bañistas, sí. Pues se cree que poseen milagrosas, o sea, dotes, propiedades aguas curativas, medicinales, milagrosas. ¿No? Sí, medicinales. Exactamente ese sitio donde va a tomar los baños se encuentra a 4 kilómetros. Más o menos de El Pedregoso. O sea, él vende las ovejas, se queda más feliz que una perdiz y dice, y ahora voy a rematarlo con un baño de aguas medicinales para entonarme y estar bien. Eso ¿no? es. Entonces, digamos que
Sí, digamos que empiezan ya los rumores ante esta desaparición. Después de varias semanas se comienza a decir que por los alrededores del pueblo de Tres Juncos que este hombre ha sido asesinado. ¿eh? Este hombre ha sido asesinado para robarle el dinero que había obtenido por la venta de las ovejas. Al tener conocimiento los familiares de estos rumores y de las burlas que le hacían estas dos personas al Cepa, Sí. pues digamos que deciden presentar una denuncia por la desaparición en el juzgado de Belmonte, acusando a León y a Gregorio de ser los presuntos asesinos del supuesto crimen. O sea, así, como ellos son las últimas personas que lo han visto, deciden inculparles a ellos. Eso es, por sin ningún rumores. tipo de otra prueba. Debemos de aprender mucho estas cosas. Los rumores son muy peligrosos. Hombre, gracias a Dios yo creo que el sistema de derecho ha evolucionado hasta un punto que esto a día de hoy no es posible. Creo, ¿eh? No sé si me pillo los dedos. No, de esta forma diciéndolo. no, pero a veces un rumor puede ser más dañino que una sentencia. Entonces, el rumor va en la persona y se extienden los bulos y si alguien te cae mal, pues si hay un rumor negativo lo extiendes porque te cae mal. No, está claro que los rumores son peligrosísimos, pero una sentencia dictaminada de una manera errónea puede acabar con tu vida, ¿no? No quiero adelantarme, no quiero desvelar si la gente no conoce todavía la historia. Nos hemos quedado ahí. ¿Hay rumores? ¿Les inculpan a ellos dos? Hay rumores. En principio estas actuaciones son correctas, es decir, son detenidos, fueron apresados para ser presentados a juicio y en septiembre de 1911 la causa fue sobreseída, es decir, no había un fundamento con los detenidos y bueno, pues se les pone en libertad. Bien, ¿verdad? Sí. Aunque bueno, también hay que mencionar el tiempo que han estado en prisión hasta que ha llegado ese juicio, hasta 1911. Pero ¿qué pasa? Pues que al cabo de un par de años, en 1913, los familiares vuelven a insistir otra vez que Grimaldo ha sido asesinado y de nuevo se reabre el caso porque llega un nuevo juez al pueblo, al lugar, que es Emilio Isá Echenique. Y entonces al llegar al sitio lo que quiere es ya pues que la gente le vea trabajar. ¿No? Eso es. ¿Protagonismo has dicho? Sí. Protagonismo, insisto. Efectivamente, lo que quiere es protagonismo. Y entonces en 1913 se les vuelve a detener a los dos. O sea, llega este juez, el otro ya archiva la causa, ve que no hay ninguna prueba incriminatoria y no hay cadáver, no hay cuerpo, no hay nada, y decide este nuevo juez para hacerse, bueno, pues el juez mega estupendo, ¿Estrella? Exactamente, el juez estrella, reabrir la causa. Investigar con la nada, ¿no? Porque no tienen nada para inculparles. Realmente llega al pueblo y él lo que quiere tiene un afán de protagonismo y lo que quiere es destacar y que la gente le vaya conociendo y como hay tanto rumor, pues va a hacer caso a esos rumores. Y luego además se añade la denuncia de la familia que después de 3 años quieren saber dónde está ese familiar, claro. ¿no? De todos modos, hay que reconocer que la persona que se había ido del pueblo, que es el Cepa, yo no veo una actuación normal. Irse tanto tiempo, no decir nada, aunque fuera un poco corto de entendederas, pero yo creo que por lo menos tenía que haber comunicado algo, ¿verdad? Decir, o sea, me voy a donde sea. Y claro, los años pasan y él no dice nada. Y de alguna manera tiene que enterarse de toda la movida que ha dejado su rastro, ¿no? La desaparición. Es que si lo ves, esta historia realmente no tiene lógica. No la tiene. Pero bueno, entonces, pues este juez, digamos, que vuelve a cursar la orden de detención de los sospechosos y se inicia así un largo proceso de calvario para estos. La policía comienza a torturar y a maltratar a los detenidos al fin de conseguir las confesiones de los inculpados en la muerte de José María como responsables del crimen y conseguir también averiguar qué habían hecho con el cadáver del desaparecido. Hablamos de torturas que Pilar Miró refleja muy bien en su película. Es una película que animo a los oyentes a que la visualicen, a que la vean. Está descatalogada. Lo he preguntado hace 2 días. El Corte Inglés está descatalogado. Ahí no está. No está y nada, con algunas tiendas de estas pues tampoco las tienen. Me dijeron que estaba descatalogada. Yo tengo entendido que fue la primera película de democracia que fue censurada, ¿no? Parece ¿La primera? Sí. Es que digamos que a partir más con la censura había muchísimas censuradas, pero con la democracia pero esta película te refieres a una temática más bien seria, porque sí que habían sido censuradas películas tipo Destape o sí, eso por eso digo, cuando ya se abre la democracia de España y se abre Europa y ya no pasa nada porque se puede ver Destape y la censura ya desaparece, precisamente con esta película, como Pilar Miró la encarna y la retrata de una manera tan atroz, ¿no? Porque ahí se ven las tropelías que hicieron, deciden censurarla, fíjate. Lo que pasa es que luego ya vio la luz. Luego ya ve la luz. Tienes esta película y a mí otra que me llama la atención, que también invito a los oyentes, es el caso Almería. No está rodada muy profesionalmente,
Pero sí que en esa época contar historias como torturas, como que las tropelías que cometía la Guardia Civil, había que tener cuidado. No teníamos la libertad que tenemos ahora para poder expresarnos. Entonces hay que volver al mismo tiempo y decir, oye, ¿qué pasa si digo esto? Imagínate cuando a veces vamos con miedo por haber dicho algo que nos han oído. Pues imagínate un director de cine que hace una obra para que lo vea todo el público, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es, atención, acusación de crimen sin hallar cadáver. El primer caso, que se sepa, de una acusación de crimen por mero rumor. No hay fundamento, pero se acusa de un crimen. Porque, bueno, el 11 de noviembre de 1913, por orden del juez de Belmonte, el juez de Osa de la Vega levanta acta de defunción, ojo, acta de defunción, haciendo constar que José María Grimaldos López, natural de Tres Juncos, fallece el 21 de agosto de 1910 de 8:30 a 9 de la noche, a consecuencia de haber sido asesinado por Gregorio Valero y León Sánchez. El acta recoge la anotación marginal que dice: no ha podido ser identificado el cadáver por no haber sido hallado. Es que es de risa, ¿no? Es de risa y a pesar de eso les inculpan a ellos. Sí. Sí, a pesar de eso, digamos que aparece el juez estrella y les inculpan. Se declara procesados en este sumario León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras, alias Valera, con los que se entenderán las necesarias diligencias. Se decreta su prisión provisional sin fianza y sin comunicación por ahora. Se le requerirá para pago de responsabilidades permisorias por cantidad de 1.000 pesetas a cada uno, y si en el término de una audiencia no las hicieran efectivas, procédase al embargo de sus bienes en cantidad suficiente o acredítese en forma legal su insolvencia. Pónganse los oportunos mandamientos y fórmense los presos de prisión y responsabilidad civil. Declaración indagatoria y reclámense sus antecedentes penales personales y de conducta. No, es que es impresionante. Si no fuera por un tema tan serio, diría que es de chiste, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que no hallando el cadáver hagan un acta de defunción que sin tener otras pruebas que el rumor de que puede que hayan sido ellos porque han sido las últimas personas que lo han visto al Cepa con vida, lleguen a esto, ¿no? Efectivamente. De una sociedad caciquista y cerrada, es decir, la política está al orden de los más poderosos. Entonces, pero ya las instituciones, ¿no? El Poder Judicial, que se presupone independiente de todo esto. Pues hay muchas cosas, y esto es de lo que conocemos. ¿Qué no conoceremos? Es la pregunta. Pero mira, por ejemplo, en el acta de defunción no se determinaba en qué paraje se había encontrado el cuerpo de la desgraciada víctima. De hecho, no había cadáver. Pero tanto Mayoral como el guarda, para huir del castigo corporal al que estaban siendo sometidos, tras su autoinculpación, señalaron diversos lugares en donde pudiera hallarse el cuerpo del delito. Lo que a ellos les interesaba era declararse culpables para que terminasen las torturas. Preferían estar en la cárcel y aunque no hubiera cuerpo y aunque no hubieran hecho tal crimen, pues seguir autodeclararse culpable para poder salir del momento. Claro. Una de las de lo que hacían para torturarles, que me ha llamado la atención, aparte de todas las barbaridades, darles bacalao salado, muy, muy, muy salado y no tener agua, ¿no? Para poder saciar esa sed que le provocaba el bacalao, que esto es lo menos, lo más es les colgaban de los genitales. Ajá. Y luego, digamos que la forma de tortura también está en individual, es decir, uno tiene que declarar contra el otro. Claro, al final se ve un legado. No se comunican los dos, sino que uno dice cosas del otro, uno ha dicho tal, otro ha dicho cual, y al final aquello se acaba haciendo, pues un lío tremendo. Y algo que también me ha parecido espeluznante es que dicen que al final, cuando les someten a tantísima presión después de tantos días, de tantas barbaridades, que pueden incluso llegar a desarrollar un trastorno mental, una especie de locura que les hace llegar a dudar de algo que no han hecho. Y llegan a pensar que ellos quizá en algún momento dado, en una parte de su cabeza, que una parte de su cabeza ha olvidado, han llegado a matar al Cepa, ¿no? Que eso también es muy increíble. Llegan a escarbar en la tierra. Lo que pasa es que ya piensan en sobrevivir. Es sobrevivir. Incluso les llevan al cementerio a buscar el cadáver del Cepa. Hay una secuencia de Pilar Miró. Y están allí desenterrando, dice aquí y luego dice aquí. No saben a dónde decir dónde está el muerto. Sí, pero quiero decir que es espeluznante que ellos mismos lleguen a dudar de sí mismos en un momento dado, o eso es lo que alguien ha comentado. Pero ¿no? es que tiene que ser terrible el daño psicológico. Claro. Aparte el daño moral y el daño ante la sociedad, que es que te están acusando de algo que no has cometido y encima no tengas forma de defenderte. Y ojo, porque esta gente no es condenada en el año 1913. Después de 4 años y pico de cárcel, 4 años y medio aproximadamente, es cuando sale el juicio y les condenan.
4 años y medio de cárcel para que salga al juicio y les vuelvan a condenar a 18 años. Que para ellos dicen que fue una bendición, ¿no? Lo que decías antes, la pues condena tal de decir, como bueno, estaba la situación, claro, sí. me voy a la cárcel, que me dejen tranquilo, ya me han inculpado, bueno, ya cumplo aquí como sea, pero que me dejen de torturar, que dejen ya de sacrificarnos de esta manera, ¿no? Sí, mira, date cuenta que el tribunal que los condena delibera apenas en 30 minutos y los 12 miembros que componen lo que es este jurado los considera culpables de la muerte de José María de forma inmediata. La defensa, digamos, que consiste en limitarse a evitar la pena capital. O sea, la defensa no se basa en hechos y cosas... La defensa lo tendría fácil realmente porque no hay cuerpo. Pero en vez de decir no hay cuerpo, lo que dicen es, oye, no los matéis. Sí. Entonces se está centrando más que en quitar lo que es la culpa, en que por favor tengáis penitencia con los reos. Eso no es una defensa. Claro, si está todo pervertido en ese proceso judicial, no hay nadie, ¿no?, que se pueda salvar. Claro. Entonces, bueno, la pena de muerte que por entonces estaba impuesta era el garrote vil. Por esos días, pues Gregorio cumple condena en el penal de San Miguel de los Reyes en Valencia, mientras que León la cumple en la prisión de Cartagena. Y luego, bueno, pues digamos que ya a esto pasa hasta que en 1925, el 28 de mayo, pues ya son, digamos que salen de prisión, si no me equivoco. El 4 de julio de 1925, tras 12 años y 2 meses de condena cumplida, salen de prisión. En virtud de un indulto, pues son puestos en libertad. Repito, el 4 de julio de 1925. Y mientras tanto el CEPA no se sabe nada, ¿no?, de dónde está. No, del CEPA no se sabe nada. Bueno, no se sabe nada. Curiosamente, bueno, pues ellos, digamos que no pueden volver a su pueblo de origen, no pueden volver. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues el 8 de febrero de 1926, y aquí continúa la historia, que el cura de Tres Juncos, curiosamente, recibe un correo del municipio de Mira, del cura del municipio de Mira, que le envía una carta en la que le solicita la partida de bautismo de José María Grimaldos a fin de celebrar el matrimonio de este. O sea, el CEPA. El CEPA. Llaman a su pueblo pidiendo la partida de bautismo, imagínate. El cura del otro pueblo llama a este cura para pedirle la partida. Claro, y ahí es cuando se levanta todo el pastel, ¿no? Claro. Y claro, la Iglesia, que bien hace sus cosas y también se equivoca, como todos somos humanos, en este caso se calla. Este cura de Tres Juncos, sin salir de su estupor, semejante noticia, decide no responder al otro párroco, increíble. Decide no actuar. ¿Te das cuenta lo que podía haber trastocado todas las cosas, lo que se podía haber solucionado? Además, seguramente ya tendrían el indulto y habrían pasado sus penas de cárcel, sus torturas, pero es la recompensa moral de que se diga públicamente que tú no tienes nada que ver con el crimen, que el CEPA está vivo, y eso, ese cura debería habérselo dado, ¿no? Como un legado. Lo que tiene que hacer es hablar con el juez y decirle qué es lo que habéis hecho. Y si él se calla, César, ¿cómo sale? ¿Cómo se sabe de repente? Pónmelo, que por ahí debes de tener por ahí alguna cosita. Pero cuando nuestro amigo el CEPA llega al pueblo, al ver que no se agiliza el trámite, el CEPA pues se presenta en el pueblo. Pero entonces Coméntame, dime. El juez se queda callado. El cura no dice nada. Perdón, el cura no dice nada. Y el CEPA, al ver que pasa el tiempo... Claro, dice, ya que tengo la partida... No me llegan los papeles, voy a presentarme yo al pueblo. ¿Sabes? Sí, y lo hace. Entonces, claro, la gente al ver al pueblo a José María, pues no dan crédito. Todos aquellos alrededores, un alboroto. Y nada, pues así es la historia, como acaba más o menos. Claro, es que yo le digo a César, dame tiempo porque estoy buscando lo que me has pedido. Y está aquí hablando que lo tengo. Llega el CEPA y dice esto. Sí. Es increíble, es que a veces la ficción, la realidad supera la ficción, ¿no?
Porque esta gente cumplió una condena de cárcel excesiva por algo que no había cometido y porque no pudieron volver a su pueblo de origen tampoco. No solo en sí es la cárcel, sino es que la misma sociedad sea la que te rechace por algo que no has cometido. Pero una vez ya que aparece el CEPAN, que ya eso demuestra además de manera palmaria que no tiene nada que ver con el crimen, sigue? No vuelven al pueblo. Ya no vuelven al pueblo. Pero ya imagino que por recuerdos también, o por el rechazo de que sigue habiendo, sí, es curioso. Un rechazo. No vuelven al pueblo y luego además digamos que lo que es el Estado, lo que es la justicia, bueno, pues decide cederles varias plazas de funcionarios a cambio del error judicial que se ha cometido. Yo tenía entendido que terminaron de guardabosques en el Parque del Oeste en Madrid, multando a las parejas que iban allí a besarse en la oscuridad, ¿no? Sí. Ahora, yo si te parece bien este tema, lo que puede declinar es lo que estábamos comentando, si es a partir de sentencias como esta cuando se tiene que regular un poquito más este tipo de comportamientos. Es decir, ¿desde cuándo se dice que si no hay cadáver no hay crimen? Que este es el caso, ¿no? Porque la justicia es lo que tenemos actualmente. Si no hay cadáver no hay crimen. Por eso muchas veces se insiste tanto en la búsqueda. Y aquí es un caso que sin haber cadáver hay crimen, curiosamente. Y todo se basa en los rumores. Yo quería saber si ese juez que estaba ejerciendo, que consiguió esta condena tan poco ejemplar, entre comillas, siguió luego ejerciendo como tal, porque sería una vergüenza. Entiendo que no. Entiendo ¿Tú entiendes que no? Y además, lamentablemente, alguna vez tenemos que dar noticia, ¿no?, de que alguien está encarcelado a pesar de su inocencia. ¿Cómo pueden darse estos errores tan fatales de morir en vida, no morir por algo que no has cometido y privarte de libertad, que es uno de los horrores mayores a los que puede verse sometido el ser humano? Yo tengo también noticia de que el párroco, precisamente, que cuentas tú, que se cayó, que no dijo nada, dicen, hay gente o hipótesis que apuntan a que murió asesinado, y hay quien dice que murió de una angina de pecho. Pero en cualquier caso, todos los que han estado relacionados, uno de los torturadores intentó suicidarse. O sea que al final todo ha salpicado, y además planeando la sombra de la desgracia por todos ellos, ¿no? De alguna manera les volvió. Yo lo que te puedo referir es a la actuación de la Guardia Civil, que fue violentísima. Con cadenas de hierro, los acusados son conducidos al juzgado de Belmonte y en 2 semanas de duros interrogatorios y violentos sufrimientos físicos acaban confesando unos hechos que nunca acontecieron. Pero no se dudó localizar los lugares de un enterramiento inexistente. Son llevados por fuerza a los parajes cercanos y golpeados por culatazos de fusil, llenos de sangre en el rostro y en sus ropas. El 15 de febrero de 1915 se concluye el sumario y el 25 de agosto el fiscal de la Audiencia de Cuenca formula las conclusiones según las cuales León Sánchez Gascón había dado con un garrote un fuerte golpe a Grimaldos, y así caído, Gregorio Valero le clavó un cuchillo en el lado izquierdo del pecho, provocándole una herida que le causó la muerte instantánea, sustrayendo de un bolsillo de la faja del cadáver, con ánimo de lucro, 75 pesetas en monedas de plata y calderilla que distribuyeron entre sí ambos procesados. Mentira, todo mentira. Luego se descubrió que esto es una falacia y que es mentira. Es terrorífica. A mí esta historia me parece terrorífica. Venir a este mundo, ¿no?, que ya de por sí a veces es un valle de lágrimas, pero que es maravillosa de vivir, y sobre todo eso, disfrutando de lo más primordial, que es la libertad. Que esta gente haya sufrido este calvario de manera tan injusta es atroz. Me parece una historia de verdad truculenta y rocambolesca. Habría que aprender de todo esto. Yo creo que son puntos de referencia muy importantes, sobre todo lo que se basa todo en lo que uno ha dicho, luego ese lo ha dicho, el otro le cae mal, lo repite. En fin, esto lo que nos tiene que enseñar es que tenemos que parar la rumorología, sobre todo. Me tengo una cosa, y estoy segura, Vidal, hoy día jamás una sentencia se basa en la rumorología. Pero por ejemplo, sí que me voy a ir a otro terreno, son las empresas grandes, donde hay un trabajo, cuando un compañero como tiene un rumor sobre una cosa y a ti te favorece ese rumor porque esa persona te cae mal sin verificarlo, también lo dices. Entonces, claro también se puede aplicar esta teoría a lo que hablamos aquí de un juicio por estas cosas, que parece mentira que un juez que es tan serio y se tiene que basar en unas cosas palpables. Pero yo reitero, y además creo que debo hacerlo, hoy en día la justicia, no estoy casi convencida, yo tengo alguna noción de derecho, pero al margen de eso es evidente que no se si basa quieres en... nos trasladamos después de la Guerra Civil, cuando no te digo a día de hoy, denuncia. Te digo a día de hoy yo creo, a pesar de todas las aguas que hacen muchas veces el sistema judicial, creo que no caen. Hoy yo creo que es inexplicable también, pero lo que por te eso, decía
de la guerra civil sabes que vecinos denunciaban a sus otros vecinos porque querían quedarse con sus terrenos nada más, y al final parece que lo conseguían porque eran afines al político, al partido político, al dictador que en esos momentos mandaba en España. Entonces es ahí en lo que se basa. Bueno, maravilloso tema, a la vez que truculento, como decíamos, que no hemos podido contar con esa voz jurídica, ¿no? Que Vidal en un principio se había propuesto de contactar con alguien para que nos dijera, bueno, cómo precisamente lo que estamos ahora mismo hablando, cómo es posible que se dicte sentencia y se dicte un acta de función sin haber siquiera el cadáver. Este es el crimen de Cuenca, ya lo dice Vidal, que no es posible hacerse con la película, que es realmente complicado. A ver si ustedes tienen suerte y nos llaman y nos lo cuentan. Bueno. Vidal, gracias. Gracias a ti. Hasta la semana que viene.